Hola, vamos a hablar sobre el colesterol, pero vamos a ver realmente lo que dice la ciencia. Vamos a ver qué tipo de lipoproteínas hay, las LDL, HDL, hay otras más lipoproteínas. Vamos a ver qué riesgos hay, vamos a ver qué tratamientos hay, tanto farmacológicos como naturales. Vamos a verlo todo sobre el colesterol. ¿Para qué vale el colesterol? ¿Por qué el cuerpo fabrica colesterol? Todo sobre el colesterol. ¿Te han dicho que tienes el colesterol alto? ¿Te preocupa el riesgo cardiovascular que tiene? Estás encontrando un montón de información, no sabes lo que es verdad, lo que no es verdad, estás hecho un poco lío sobre el colesterol. Pues hoy en este vídeo vamos a aclararlo. Vamos a desmantelar mitos sobre el colesterol, vamos a ver lo que realmente es verdad, vamos a ver con estudios científicos lo que dice la ciencia y lo que hay que hacer con el colesterol. ¿Qué tratamientos hay, tanto naturales como farmacológicos? ¿Cuáles son los límites de la analítica? ¿Qué tipo de lipoproteínas hay? ¿Para qué fabrica el cuerpo colesterol? ¿Para qué vale? Todo eso, para que tengamos todo muy claro. Es un tema que nos interesa a todos y nos interesa saber la verdad. Así que todos atentos. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Así que olvídate de los titulares sensacionalistas sobre el colesterol y vamos a ir al grano, vamos a ir a la verdad sobre el colesterol. La verdad sobre LDL, HDL y otras lipoproteínas. ¿Cuál es el riesgo verdadero sobre las lipoproteínas? Y vamos a ver para qué las fabrica el cuerpo. Y como he dicho, los tratamientos que realmente funcionan farmacológicos, los tratamientos naturales y qué podemos hacer nosotros. Aparte de tratamientos, ¿qué podemos hacer que realmente funcione? Y recuerda, antes de tomar cualquier cosa, suplemento, medicamento, antes de hacer cambios en la dieta, tienes que consultar a tu médico. Yo voy a explicar a título divulgativo todo lo que hay sobre el colesterol y todo lo que dice la ciencia, pero tienes que ir a tu médico. ¿Ok? Bien, vamos a empezar explicando qué es el colesterol. ¿Para qué vale? ¿Por qué tenemos colesterol? Porque los titulares dicen que el colesterol es malo. Vamos a ver qué es. Bien, el colesterol no es un veneno. El colesterol es un tipo de lípido, es una grasa que el cuerpo necesita. Y lo necesita, por ejemplo, para construir membranas celulares, las membranas de las células. O, por ejemplo, lo necesita para construir hormonas, testosterona, cortisol, o también para sintetizar la vitamina D a partir del sol. Bien, y el cuerpo lo fabrica en el hígado principalmente. El 80% del colesterol se sintetiza en el hígado. Es realmente un esteroide con 4 anillos hidrocarbonados y también es el precursor, a partir de él se forman los ácidos biliares. Y también es muy necesario para formar las hormonas, sintetizar hormonas. Estamos hablando de cortisol, estamos hablando de estrógenos, progesterona, andrógenos, la testosterona, un montón de hormonas. Incluso la vitamina D3, como he dicho, se sintetiza en el hígado en un 80% del colesterol mediante la vía del mevalonato. Bueno, quiero que os suene esto. Y en esta síntesis de colesterol existe una enzima muy importante, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Quiero que os suene esta enzima, porque luego lo vemos, aquí actúan incluso los fármacos y algunos suplementos también actúan aquí para controlar el colesterol.
También se sintetiza, aparte del hígado, en intestino, en corteza suprarrenal y en muchas células del cuerpo, pero en menor medida, un 80% en el hígado. Incluso también se sintetiza en los órganos reproductores. Como he dicho, se sintetiza por la vía del mevalonato. Y una enzima principal de esta vía, una enzima que activa esta vía de síntesis de colesterol, es la hidroximetilglutaryl coenzima reductasa. Pues bien, inhibiendo esta enzima actúan fármacos para reducir el colesterol, los fármacos famosos, las estatinas, inhiben esta enzima. Bien, esta enzima es fundamental para la síntesis o inhibición de la síntesis de colesterol. Por ejemplo, el colesterol exógeno, el que comemos en la dieta, si aumenta, si comemos mucho colesterol, ese propio colesterol exógeno inhibe esta enzima. Y si en las células hay poco colesterol, se activa esta enzima. Bien, quiero que entendáis que es un mecanismo muy bien regulado. El colesterol viaja en forma de lipoproteínas, porque es una grasa que no se disuelve en agua. Y el medio base de la sangre es acuoso, es hidrosoluble. Entonces tiene que transportarse mediante unas lipoproteínas. Pero ese colesterol, para que las células puedan usarlo, necesita unirse a un receptor. Es como si fuera una llave y una cerradura. El receptor lo vamos a llamar LDLR. Por lo tanto, tanto el hígado como otras células necesitan captar colesterol. Si el colesterol baja, el hígado sintetiza más colesterol endógeno. O también lo que hace es aumentar el número de receptores para que las células capten mucho colesterol. Bien, vamos a ver qué funciones tiene el colesterol en el cuerpo. No os preocupéis porque ahora después vamos a ver qué tipos de colesterol hay, cómo se transporta, qué significa eso de LDL, HDL, eso vamos a verlo ahora. Pero vamos a ver para qué vale el colesterol, cuáles son sus funciones, por qué el cuerpo necesita colesterol. Bien, primero, es un componente de la membrana celular. Para que la célula sea estable, no se rompa, esa membrana externa necesita colesterol. Para que mantenga la membrana una rigidez, una fluidez, una integridad, necesita colesterol. Las membranas celulares tienen una serie de fosfolípidos. En la cola de los fosfolípidos, ahí se une el colesterol. A temperaturas altas, el colesterol hace que la membrana sea más estable y menos permeable. Reduce la fluidez, disminuye la permeabilidad. A temperaturas bajas, en teoría, los fosfolípidos se reagrupan y se vuelve rígida esa membrana y esa célula. Pues el colesterol impide esta rigidez. A temperaturas bajas hace que haya más fluidez. Como veis, es fundamental para que las células existan. Sin colesterol, la membrana no funciona. Bien, más funciones. Precursor hormonal. Y no solo hormonas sexuales, sino adrenocorticales. Hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, progesterona. Hormonas adrenocorticales, por ejemplo el cortisol, por ejemplo la aldosterona. Bien, otra función súper importante. El colesterol es necesario para sintetizar la vitamina D3 a partir de la exposición al sol. Ya sabemos la importancia de esta vitamina, que no es realmente una vitamina, es un complejo hormonal de varias sustancias. Es muy necesaria para la absorción del calcio y la salud ósea. Y muchas más funciones que tiene este complejo hormonal que es la vitamina D.
Hay más funciones del colesterol. Por ejemplo, sintetizar ácidos biliares. El hígado utiliza el colesterol para fabricar ácidos biliares. Y ya sabemos la importancia de estos ácidos biliares para digerir lípidos. Grasas son fundamentales. Incluso por los ácidos biliares, por la bilis, se eliminan toxinas. Así que es fundamental. Pero no solo para digestión y absorción de grasas son interesantes estos ácidos biliares, sino que todas las vitaminas liposolubles que van disueltas en grasas, para su absorción se necesitan estos ácidos biliares y por lo tanto el colesterol. Las vitaminas liposolubles son A, D, E y K. Bien, visto esto, vamos a ver qué tipos de colesteroles hay. ¿Qué es eso de LDL, HDL? ¿Qué son esas siglas? ¿Qué es eso? Bien, hemos dicho que el colesterol es una grasa, es liposoluble. Y por lo tanto, y hemos dicho también que en la sangre, la base de la sangre es hidrosoluble, es una base acuosa, que el colesterol no se disuelve ahí, no podría transportarse en sangre. El hígado lo fabrica y lo tiene que transportar a todas las células del cuerpo para que sinteticen hormonas, para que sinteticen ácidos biliares en el hígado, para que se sinteticen un montón de cosas que hemos visto, para todas las células, las membranas celulares, para todo eso. Pero hay que transportarlo. Y ese es el problema. Que se necesitan unos transportadores para que este colesterol pueda viajar en sangre. Y no solo el colesterol, sino otras grasas como los triglicéridos. Y entonces estos lípidos se unen a proteínas y se forman las lipoproteínas. Y en forma de lipoproteínas sí se puede transportar el colesterol por sangre. Bien, según qué tipo de lipoproteína sea, estamos hablando del famoso colesterol malo o colesterol bueno. Ahora vemos qué significan las siglas y tal. Dependen las lipoproteínas, depende su clasificación, depende de la composición y la densidad que tengan. Y esta densidad ultracentrífuga, depende de qué proteínas se unan a estos lípidos, que son las apolipoproteínas. La ApoB-100 es una apolipoproteína directamente relacionada con la formación de placas de ateroma, porque es la que está en el colesterol malo. Bien, entonces, el hígado fabrica el colesterol. Bien, en un 80%. Bien, entonces el hígado forma las lipoproteínas mediante la unión a proteínas. La ApoB-100 son las famosas LDL, lipoproteínas de baja densidad, son las siglas en inglés de lipoproteínas de baja densidad. Se une a las proteínas y el hígado lo que hace es mandarlo a sangre para que todas las células del cuerpo puedan utilizarlo. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Por qué sube el colesterol y por qué a veces es malo? Pues porque a veces el sistema se satura. Hay demasiadas lipoproteínas de baja densidad, demasiadas LDL. O hay pocos receptores en la célula. Si hay pocos receptores en la célula, se queda demasiado el colesterol en sangre. O hay otra razón también. Cuando estas LDL son más pequeñas y más densas, se llaman SD-LDL, en este caso son más susceptibles a la oxidación.
Me explico. Para que estas LDL, este exceso de LDL, se unan a los vasos sanguíneos y formen la placa de ateroma y se forme todo el trombo y todo este proceso, se necesita que se oxiden las LDL. Si no están oxidadas, no se van a unir, aunque esté alto el colesterol. Bien, pues si son más densas y más pequeñas, estas LDL son más susceptibles a la oxidación. Bien, ¿y qué son las HDL? Pues son las siglas en inglés. LDL significa Low Density Lipoproteins, proteínas de baja densidad, y HDL significa High Density Lipoproteins, proteínas de alta densidad. Y las HDL es el famoso colesterol bueno, que lo que hace es el camino contrario. Las LDL van del hígado a las células del cuerpo, viajan por sangre, y las HDL, todo lo contrario, retiran el colesterol, el exceso de colesterol, y lo mandan al hígado. Y este exceso de colesterol que recibe el hígado se utiliza, por ejemplo, para fabricar sales biliares, fabricar la bilis, y esta bilis se elimina por intestino. Así que la función de las HDL es fundamental. Por eso no es tan importante la cifra de colesterol total, sino la función real. Que las HDL estén elevadas es muy importante para retirar colesterol. ¿Ok? Bien, pero hay más. Normalmente conocemos solo LDL y HDL, pero existen más lipoproteínas. Por ejemplo, las VLDL. ¿Y qué hacen estas? Pues estas principalmente transportan triglicéridos. El hecho de que estén los triglicéridos altos está asociado con el exceso de azúcares. Porque, como sabemos, un exceso de azúcares puede transformarse en grasas, en triglicéridos. Y también el exceso de triglicéridos también está asociado a la resistencia a la insulina. Así que el verdadero riesgo no es el colesterol total, sino cómo están las LDL, las proteínas de baja densidad que transportan colesterol del hígado a tejidos. Y que son las que, si se oxidan, como hemos visto antes, pueden formar la placa de ateroma y empezar a dar problemas. Así que ya sabemos que las HDL son el carro, vamos a llamarlo así, carro de limpieza. Importantísimo. Pero existen más lipoproteínas. Existe la lipoproteína A, que a lo mejor no la conocéis tanto, pero es una lipoproteína importante porque su exceso está directamente relacionado con problemas cardiovasculares por formación de placa de ateroma. Bien, así que vamos a ver estos problemas. Empezamos por la aterosclerosis, esa formación de placas de ateroma. ¿Cómo se forma? ¿Qué es lo que realmente pasa? Vamos a ver esto. Así que vamos a ver todos estos problemas. Y vamos a empezar con la aterosclerosis. El mecanismo de qué pasa, cómo se forma la placa, cómo influye el colesterol. Vamos a ver esto. Bien, el problema no es la cifra de colesterol total alta, porque en esta cifra están las HDL, que son importantes, son el carro de limpieza. Y tampoco la cifra de LDL elevada, sino la oxidación de estas LDL. Cuando se oxidan, sí que se pueden unir a la pared de los vasos y formar la placa de ateroma. Y especialmente las pequeñas y de alta densidad, más densas, las SD-LDL, son las más susceptibles a la oxidación. Esta oxidación está relacionada también con la inflamación. Bien, inflamación crónica. Cuando están oxidadas y hay inflamación, estas LDL se infiltran en la pared interna de los vasos sanguíneos en el endotelio. Bien, cuando se infiltran,
el sistema inmunitario, que tiene una serie de células, los macrófagos, lo que hacen es fagocitarlas, se las comen para intentar eliminarlas. Pero si hay muchas, estos macrófagos se hinchan y forman las células espumosas, que son realmente un problema, porque forman la estría grasa, que es la base de la formación de la placa de ateroma. Bien, pero no queda ahí eso. Todo empieza también, aparte de que las LDL se oxiden, todo empieza por una disfunción endotelial. De esa capa del endotelio de dentro de los vasos sanguíneos hay una disfunción, está estropeado. ¿Y por qué se estropea el endotelio? Pues, por ejemplo, por la hipertensión, también por diabetes, también por tabaquismo. Si se empieza a estropear este endotelio, es más fácil que las LDL oxidadas se infiltren por debajo del endotelio. Y estas LDL oxidadas infiltradas son altamente inflamatorias y hacen que se liberen una serie de factores, una serie de moléculas de adhesión, VCAM1 y ICAM1, una serie de moléculas de adhesión. Bien, entonces, por la liberación de estas moléculas de adhesión, una serie de células del sistema inmunitario, que se llaman monocitos, se adhieren y se diferencian, se transforman en macrófagos, lo que hemos dicho antes. Y estos macrófagos lo que intentan es eliminar estas LDL oxidadas, entonces las fagocitan, es como si se las comiesen, mediante una serie de receptores. Hemos dicho que existen receptores de LDL, la llamábamos LDLR, pero lo hacen por otro tipo de receptores, se llaman receptores scavenger. SRA se llaman estos receptores, porque lo que intentan es eliminar este colesterol oxidado, pero hay un exceso de colesterol, entonces se hinchan demasiado y forman, lo que hemos dicho antes, estas células espumosas, que son la base de la placa de ateroma. Lo que hacen, van formando lo que se llama estría grasa, que va creciendo. Y luego esta estría grasa va creciendo y se va recubriendo de una capa fibrosa, que es lo que básicamente es la placa de ateroma. Bien, ¿qué riesgos tiene esta placa? Tiene una serie de riesgos grandes, pero también cuando se está formando o al principio de formarse, tiene síntomas silenciosos. Normalmente esta placa unida es estable, no se rompe, normalmente es estable. Y lo que va haciendo es reducir el flujo de sangre dentro de los vasos sanguíneos y puede provocar angina, por ejemplo. Pero el problema grave viene cuando esta placa es inestable y se rompe. Estos trozos rotos de la placa que pasan a sangre es bastante grave porque provocan una cadena de coagulación masiva, que puede llegar a ocluir la arteria. Resultado, infarto de miocardio o ictus. Bien, síntomas. El colesterol alto no da síntomas. Cuando ya hay síntomas es que ya hay un problema. Si las arterias están ocluidas o no ocluidas del todo, puede haber una angina, por ejemplo, el dolor del pecho, porque no llega suficiente sangre. O problemas en las piernas, cansancio en las piernas porque no circula bien la sangre. Hay un problema de circulación periférica.
Bien, pero ¿por qué estas placas, unas placas se desprenden y otras no? Pues porque el núcleo lipídico de las grasas, de algunas placas, es muy grande. Y esta capa fibrosa que decimos de que se recubren, a veces en algunas placas de ateroma es mucho más finita y es más vulnerable a que se rompan y se desprendan. Y también influye la inflamación. ¿Por qué la capa fibrosa es débil? Pues porque estos macrófagos liberan una serie de sustancias, metaloproteínas de matriz, o MMPs, que lo que hacen estas sustancias es degradar el colágeno, porque esa capa fibrosa está compuesta de colágeno. Degradan el colágeno y hacen que esa capa fibrosa se debilite y la placa de ateroma es más susceptible a la ruptura, a la liberación en sangre y a la coagulación masiva. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Pues la ciencia dice que existe una correlación entre bajar los niveles de LDL, que es el colesterol malo, y la menor aparición de infartos de miocardio e ictus. Hay el famoso estudio de Framingham, en las bases epidemiológicas de estos problemas, de estas enfermedades, ictus, infartos, y la bajada de LDL o la subida de LDL está directamente relacionada con la aparición de infartos e ictus. Y también hay hay una serie de metaanálisis de las estatinas, los fármacos con lo que se trata esta subida de colesterol. Lo que hacen es bajar las LDL, inhibiendo la síntesis de colesterol. Ya sabéis, la famosa enzima hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Pues la ciencia dice que existe causalidad. Bajada del colesterol por las estatinas menor, mucho mejor, y menor aparición de infartos e ictus. Bien, vamos a ver cómo se trata este colesterol, esta subida de colesterol. Vamos a ver todo, qué podemos hacer, qué tratamientos farmacológicos hay y qué tratamientos naturales hay también, por supuesto. Empezamos por los tratamientos farmacológicos, por las estatinas, las famosas estatinas, que todos seguro que las conocéis. Bien, la acción de las estatinas, la principal acción, es inhibir la enzima principal de la síntesis de colesterol. Ya sabéis, colesterol lo fabrica en un 80% el hígado, a partir de la vía del mevalonato, ¿no? Y la enzima principal, la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, es la enzima que controla esta vía de síntesis de colesterol. Pues bien, las estatinas inhiben esta enzima. Entonces bloquean parcialmente la síntesis de colesterol. Bien, entonces, ¿qué hace el hígado? Cuando el hígado ve que no se sintetiza, no puede sintetizar colesterol, porque está inhibida esta enzima, lo que hace es utilizar el colesterol de sangre circulante. Entonces baja el colesterol circulante de sangre. Y lo que hace también es sobreexpresar los receptores, es LDLR, los receptores, la cerradura que tienen las células y tiene el propio hígado para poder utilizar más rápidamente el colesterol. Esto se traduce en que baja mucho el colesterol en sangre. La eficacia de este proceso de inhibición de esta enzima, según la ciencia, según estudios, es elevada, es bastante eficaz. Bien, pero aparte, las estatinas tienen otro mecanismo de acción. Tienen efectos pleiotrópicos. ¿Qué es esto? Pues que mejoran la función endotelial de ese endotelio que estaba estropeado, esta capa interna de los vasos sanguíneos.
mejoran el endotelio, reducen la inflamación, incluso tienen efectos antitrombóticos. Así que todas estas acciones de las estatinas son muy efectivas para bajar el colesterol. Pero las estatinas producen efectos secundarios, todos lo sabéis. Entonces, es muy importante que haya un médico valorando el riesgo-beneficio. Valorar si están apareciendo efectos secundarios y compararlo con los beneficios que está produciendo estas estatinas. Y ya sabéis que los principales problemas de las estatinas son problemas musculares, dolores musculares, problemas musculares. Por eso tiene que haber un médico valorando el riesgo-beneficio. Si hay problemas musculares, pues hay que cambiar de tratamiento. Y hay otros tratamientos farmacológicos. Hay otro fármaco que se llama ezetimiba. Ha salido hace relativamente poco y también es muy efectivo. Pero actúa de otra forma diferente. Reduce la absorción intestinal de colesterol. Y no solo hablo del colesterol externo que tomamos en la dieta, sino del colesterol interno que se elimina por las sales biliares. Porque sí, al eliminarse sales biliares puede reabsorberse colesterol. Pues la ezetimiba inhibe la absorción de este colesterol. Entonces sí que es efectiva realmente. Y muchas veces se utiliza en combinación con estatinas, porque al unir una estatina y la ezetimiba, lo que conseguimos es bajar la dosis de la estatina para que no produzca problemas musculares. Bajar porque la ezetimiba compensa esta bajada del fármaco. Por eso la combinación funciona bien. Y la ezetimiba inhibe una proteína, NPC1L1, de la membrana del enterocito, las células del intestino. Al inhibir esta proteína lo que hace es impedir la absorción. Sin esta proteína no se puede absorber bien este colesterol. Estamos hablando, como hemos dicho antes, del colesterol, tanto el que ingerimos en la dieta como el colesterol endógeno que se elimina mediante las sales biliares. Bien, más fármacos. Existen otros fármacos que se llaman los fibratos. El más conocido es el fenofibrato, lo conoceréis, que lo que hace es reducir, más que el colesterol, está para reducir los triglicéridos. Que lo que hace, básicamente, lo que hacen es activar un receptor nuclear, PPAR-alfa se llama. Bueno, en lo que se traduce es que se aumenta la oxidación de grasas, la lipólisis. Se queman estas grasas. Se reducen los triglicéridos. Pero también hacen otra cosa, estos fibratos, el fenofibrato. Aumentan la expresión de una serie de proteínas, la APO1 y la APO2. Y si recordáis, cuando hemos hablado de las HDL, son las proteínas de las HDL. Entonces aumentan las HDL también, estos fibratos. Acción importante. Hay también otra serie de fármacos. Existen unas resinas que son secuestradoras de ácidos biliares. Se usan poco, pero cuando hay intolerancias a todos estos fármacos, a veces se utilizan para reducir el colesterol. Al quitar ácidos biliares, eliminan colesterol. Y los tratamientos más innovadores farmacológicos. Inhibidores de una proteína, ahora lo explicamos, PCSK9, e inhibidores de siRNA. Bien, inhibidores de PCSK9, ¿qué es esto? Es una proteína que lo que hace es degradar los receptores de LDL. Si destruye y degrada receptores de LDL, aumenta el colesterol en sangre. Si nosotros inhibimos esta proteína mediante un fármaco, conseguimos que haya más receptores y se retira colesterol en sangre. Ya sabéis,
colesterol en la llave, el receptor en la cerradura. Se une, retira colesterol de sangre y entra en las células. Acción importante. Bien, estos inhibidores de PCSK9 son inyectables. Y estos fármacos son los anticuerpos monoclonales. Estamos hablando que pueden reducir hasta un 60-70% de los niveles. O sea, estamos hablando de cifras altas. Bien, y los inhibidores de siRNA, que ahora lo vamos a ver, el fármaco se llama inclisiran. Bueno, para que os suene. Bien, este inclisiran lo que hacen es silencia el ARN mensajero de PCSK9. ¿Qué es esto? Sabéis que para que se sintetice una proteína, y PCSK9 es una proteína, se necesita ARN mensajero para que las células, los hepatocitos, por ejemplo, a partir de genes, a partir de una serie de genes, sinteticen esa proteína. Entonces, si inhibimos este ARN mensajero, no se puede sintetizar la proteína. Y entonces aumentan los receptores de LDL y se retira LDL de sangre. La efectividad de este inclisiran, pues con 2 inyecciones al año, más o menos, puede llegar a reducir el 50% del colesterol. Bien, estos son los tratamientos farmacológicos, pero ¿qué hay de los tratamientos naturales? Que seguramente os interese mucho. Tratamientos no farmacológicos. Y además, ¿qué estilo de vida, qué podemos hacer? ¿Qué ejercicio? ¿Vale el ejercicio? ¿No vale el ejercicio? ¿Qué estilo de vida podemos hacer para reducir el colesterol? ¿Qué dice la ciencia sobre todo esto? ¿Qué dice la ciencia? Ojo, cosas demostradas. Bien, vamos a verlo. Bien, vamos a hablar de la dieta, de lo que comemos. ¿Qué podemos hacer? Tradicionalmente se creía que las grasas malas, grasas saturadas, grasas trans, eran las que producían este aumento de colesterol. Unas de las causas, ojo. Pero realmente lo que dice la ciencia ahora es que no solo son estas grasas saturadas, grasas trans, sino la combinación de estas grasas y los carbohidratos refinados, los azúcares simples. La combinación de estas grasas y los azúcares simples son los que producen este problema, este aumento real de colesterol. Aumento de triglicéridos y aumento de LDL, pero no solo aumento de LDL, sino de este LDL más pequeño y denso, que es más susceptible a oxidarse y formar placas de ateroma. Así que ojo. Bien, así que ¿cuál es la recomendación? Pues todos los estudios hablan de la dieta mediterránea, que es la más importante, porque tienen fibras, importantes las fibras, pueden retirar ácidos biliares, colesterol de ácidos biliares, importante. Y son ricas, esta dieta es rica en ácidos grasos monoinsaturados, el que tiene el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo. Y también son interesantes los alimentos que tienen omega 3, pescados azules, ya sabéis. Muy interesante. Y todo esto lo dice el famoso estudio Predimed. Ya sabéis, las grasas monoinsaturadas están sobre todo en el aceite de oliva virgen extra. La fibra, pues ya sabéis, en legumbres, en frutas y en verduras. Así que hay que reducir los azúcares simples, reducir las grasas saturadas, por ejemplo, el palmítico y el láurico, y reducir las grasas trans. Esto es importante, pero ocurre una cosa, la reducción dietética algo hace, si es verdad, pero no lo suficiente. Así que vamos a ver qué se puede hacer naturalmente, si hay suplementos o los famosos fitosteroles. Vamos a empezar por los fitosteroles.
fitoesteroles y estanoles. ¿Por qué bajan el colesterol? ¿Por qué funcionan los fitoesteroles? Principalmente porque tienen una estructura similar al colesterol y por lo tanto compiten por el mismo mecanismo de absorción en el intestino, esta reabsorción del intestino que hablábamos antes. Si compiten por la absorción, no dejan que el colesterol se reabsorba y se elimina por intestino. Por eso bajan el colesterol. En el intestino, para que se absorban las grasas, y el colesterol es una de ellas, se tienen que formar unas micelas. Pues dentro de las micelas se incorpora el colesterol o también los fitoesteroles. Si se incorporan los fitoesteroles, no deja al colesterol que se incorpore y se elimina. Bien, realmente tiene una eficacia probada. Estamos hablando de unas dosis de 2 gramos al día, más o menos. Ya sabéis que hay un montón de productos en el mercado con fitoesteroles para bajar el colesterol. Realmente la eficacia no es que sea demasiado alta de los fitoesteroles. Estamos hablando de entre un 5 y un 10%. Máximo un 15% de bajada de colesterol. Bien, más cosas que pueden bajar el colesterol. Estamos hablando de cosas naturales. Fibra soluble, de psyllium, por ejemplo, o la de avena. ¿Por qué? Porque esta fibra soluble tiene un componente que son los beta-glucanos, bastante importantes. Bien, ¿qué hacen los beta-glucanos? Pues se unen al colesterol y a los ácidos biliares y favorecen la eliminación por intestino. Elimina este colesterol de los ácidos biliares. Entonces, al eliminarse ácidos biliares y no reabsorberse colesterol, el hígado necesita colesterol porque no utiliza la reabsorción. Y entonces retira colesterol de sangre para formar más ácidos biliares porque se están eliminando por los beta-glucanos. Entonces baja el colesterol de sangre. Bien, el siguiente, todos atentos. Lo conocéis, seguro. Levadura de arroz rojo. ¿Por qué? ¿Por qué baja el colesterol? Pues porque la levadura de arroz rojo tiene un componente que se llama monacolina K. Y resulta que la monacolina K tiene una estructura similar, casi idéntica, a la lovastatina. Y la lovastatina es una estatina, ya la hemos visto, las estatinas, es una estatina que se utiliza para bajar el colesterol. ¿Es efectiva la levadura de arroz rojo? Sí. Pero al tener la monacolina K, que es similar a la lovastatina, que es una estatina, necesita control médico. Es importante esto. Por eso veis que en muchos países las dosis de levadura de arroz rojo en los productos del mercado están limitadas. Por esto precisamente, porque necesita control médico. Así que antes de tomarlo, consultáis al médico. Bien, ¿qué más podemos hacer? ¿El ejercicio hace algo? ¿Reduce los biomarcadores? ¿Realmente vale? Vamos a verlo. Pues sí, el ejercicio aeróbico regular, correr, nadar, por ejemplo, es uno de los mejores sistemas, una de las mejores cosas que podemos hacer para aumentar las HDL, importante, y reducir la resistencia a la insulina. Y por lo tanto, mejorar la sensibilidad a la insulina. Se reducen los triglicéridos. ¿Cuánto ejercicio? Pues mínimo 150 minutos a la semana con una actividad moderada. Tampoco tiene que ser una locura de ejercicio. Y además activa una enzima, la lipasa pancreática. Por eso hablo de que reducen los triglicéridos.
¿eh? Todo esto se traduce en que disminuye la PCR, la proteína C reactiva, que sabéis que es un marcador de inflamación. Y también hace que funcione mejor, aumenta la función del óxido nítrico, este vasodilatador. En lo que se traduce es que revierte la disfunción endotelial, arregla este endotelio que está estropeado. Así que fundamental el ejercicio. Y por supuesto también el ejercicio intenso, también es importante para todas estas funciones y para reducir las VLDL y los triglicéridos. Sabéis que las VLDL son las lipoproteínas que transportan triglicéridos. ¿Qué más cosas podemos hacer? Otros factores. ¿Qué podemos hacer para, por ejemplo, reducir la inflamación y el estrés? Que son factores importantes también, que dan problemas. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a hablar del tabaquismo. Pues el tabaquismo es un problema, pues es uno de los principales catalizadores de la oxidación de las LDL. Ya sabéis, no solo tienen que estar altas las LDL, tienen que oxidarse para formar la placa de ateroma. Y el tabaquismo es un factor importante para que se oxiden, así que hay que dejar de fumar. Bien, hay que controlar el peso y la diabetes. La combinación de obesidad y diabetes tipo 2 es un factor muy importante para que ocurra este desequilibrio lipídico, esta dislipemia, este aumento de colesterol. Y como hemos visto antes, controlar los azúcares simples es crucial para que no haya esta combinación, obesidad y diabetes. Bien, la combinación de peso, obesidad y diabetes tipo 2 crean un estado proinflamatorio. Esto favorece la formación de estas LDL pequeñas que son de alta densidad, que son más susceptibles a la oxidación. Y también crean unas HDL disfuncionales. Así que, importante, control del peso y de la diabetes. Bien, hay que controlar el estrés crónico, porque el estrés crónico hace que se liberen cortisol y adrenalina. Esto favorece el estado inflamatorio, que es un camino para que aumenten las LDL y haya problemas de placas de ateroma. Sabéis, hemos dicho antes, que la inflamación es un factor importante para que se formen las placas de ateroma. Aunque el cortisol es un corticoide y es antiinflamatorio, cuando sube mucho el cortisol, las células se hacen resistentes, las células del sistema inmunitario. Se hacen resistentes al cortisol, no le hacen caso y ya no funciona el efecto antiinflamatorio del cortisol y aumenta mucho la inflamación. ¿Ok? Así que hay que corregir la inflamación metabólica. Es un factor importante para que se produzcan las LDL densas y pequeñas, que se oxidan más fácilmente, para que no funcionen las HDL, un montón de factores malos. Hay que controlar la inflamación. Bien, os preguntaréis a lo mejor, de estos tratamientos farmacológicos que estamos hablando, a largo plazo son seguros, producen riesgo. Vamos a ver esto ahora. Es muy importante, lo repito otra vez, tratamiento médico, que os vigile vuestro médico, porque el médico va a controlar todo esto, la eficacia y el riesgo. Y esto hay que personalizarlo, por eso necesitáis un médico. Por ejemplo, en las estatinas. Ya existen muchos estudios, estamos hablando de un plazo de 20 años, y se sabe que son muy eficaces para reducir infartos e ictus. Esto es importante. Pero hay que personalizar la vigilancia. Y por eso necesitáis un médico, una monitorización, que un médico os vaya controlando y vaya viendo si hay problemas.
Por ejemplo, el principal problema de las estatinas, estos dolores musculares, estas mialgias, que a veces, en casos raros, pueden provocar problemas un poco más graves musculares, que es la llamada rhabdomiólisis. Pero por eso el médico va a vigilar todo esto para que no aparezca. ¿Ok? También pueden producir problemas hepáticos, aumentan las transaminasas, me refiero a las estatinas, pero es dosis dependiente y transitorias. Me refiero que si el médico se da cuenta, haciendo analíticas frecuentes, os cambia de fármaco y ya este problema revierte. ¿Ok? Bien, ¿qué dice la ciencia sobre las estatinas que estamos hablando a muy largo plazo? Son raras y son controlables con control médico. Una de las cosas que podrían aparecer, que no aparecen porque el médico lo controla, es una diabetes mellitus de nueva aparición, asociado a las estatinas y en personas con algún problema previo, obesidad, prediabetes. Pero ya os digo, para eso está el médico, para controlar que no aparezcan todas estas cosas. Y hay un síntoma, una deficiencia cognitiva, que se habla sobre las estatinas, pero no hay una evidencia consistente sobre esto. Así que las cosas hay que decirlas, hay que decir la verdad y hay que demostrarlo. No vale con decir que hay una deficiencia cognitiva por las estatinas, sino que la ciencia tiene que demostrarlo. Y no hay una evidencia consistente. La FDA y una serie de guías clínicas habla que si hay confusión o hay problemas de memoria, cuando se tratan con estatinas, se suspende el tratamiento y se cambia a otro. Y de todo esto los médicos están muy bien informados. Y por eso digo que son síntomas muy raros que no van a aparecer. Por eso la estrategia que se está utilizando ahora es combinar la ezetimiba, ese otro fármaco, con estatinas. ¿Qué conseguimos con esto? Puesto que la ezetimiba funciona de otra forma totalmente diferente, conseguimos bajar, al combinarlo, bajar la dosis de estatinas y reducir al mínimo la aparición de efectos secundarios. Bien, efectos secundarios largo o medio plazo de la ezetimiba, tanto si se administra sola o combinada con estatinas. Bien, ya sabemos que su mecanismo de acción es impedir la absorción de este colesterol, tanto del que viene de la dieta como del que se elimina por ácidos biliares. Es realmente efectiva y los efectos secundarios son muy raros. Por una razón clara, porque la absorción de la ezetimiba sistémica es difícil, es rara, no actúa mucho más en el intestino, ¿vale? Los efectos secundarios principales, dolores, problemas gastrointestinales, dolores musculares, dolores de cabeza, pero en raras ocasiones. No es un fármaco que lleve tanto tiempo en el mercado como las estatinas, ¿no? Pero está siendo objeto de muchos estudios. Bien, y los otros fármacos, esos fármacos nuevos de que hablamos, los inhibidores de la PCSK9, esta proteína que inhibía los receptores de LDL, estos fármacos inyectables, estos anticuerpos monoclonales. ¿Qué efectos secundarios? ¿Tienen efectos secundarios? ¿Qué se sabe? Son fármacos más recientes, pero sí que existen ensayos, estudios, por ejemplo, Fourier y Odyssey Outcomes. Bien, habla de una eficacia bastante alta. Hablan de que son bien tolerados. Estamos hablando a medio, incluso ya se habla de largo plazo, que son bien tolerados. ¿Qué efectos secundarios pueden producir? Pues reacción en la zona de inyección, porque ya sabéis que son inyectables, y efectos similares a una gripe, un resfriado. Estoy hablando en el momento. Y también a medio largo plazo se tiene ya
pues eso, estudios sobre efectos secundarios. Se hablaba, cuando se estaban investigando y se estaban sacando estos fármacos, de problemas neurológicos, pero leves, problemas neurocognitivos. Pero ya en fase 3, cuando se empezó la fase 3 de investigación, se corrigieron estos datos y hablaban de que son tan leves que no son significativos. De todas formas, por supuesto, como todos los medicamentos, necesitan una vigilancia, una farmacovigilancia y un control médico. Y solo se utilizan cuando la combinación de ezetimiba y estatinas no funcionan. Bien, vamos a hablar de otra cosa que a lo mejor os los estáis preguntando. ¿Dice algo la ciencia sobre bajar el colesterol demasiado? Sobre las cifras del colesterol que se dicen, en algunos países dicen menos de 200, luego depende si hay patologías asociadas, hay que bajarlo mucho más. ¿Dice algo la ciencia sobre que si es problemático bajar tanto el colesterol? Vamos a ver esto. Bien, existe un consenso actual en cardiología, respaldado por las guías de ESC, Sociedad Europea de Cardiología, y también respaldadas por la AHA y ACC, Asociación Americana del Corazón, y el Colegio Americano de Cardiología. Y hablan de que no hay establecido un límite inferior de los niveles de LDL, porque no se han encontrado síntomas graves que puedan ocurrir si se bajan demasiado las LDL. Pero hay estudios sobre esto, sobre los niveles bajos de LDL, no solo porque lo digan todo este tipo de sociedades y asociaciones y este tipo de guías. Hay estudios de Fourier, por ejemplo, en la proteína esta, los inhibidores de la proteína PCSK9, por ejemplo. Y hay estudio de Improvit sobre la asociación de simvastatina, una estatina, y ezetimiba. Estudios sobre tratamientos farmacológicos que provocan niveles muy bajos de LDL. Y estamos hablando de que los estudios dicen que bajan las LDL hasta 30 miligramos por decilitro o incluso 20 miligramos por decilitro. Pues bien, estos estudios hablan de que la bajada de los niveles tan bajos de LDL no hay evidencia clínica relevante, no hay problemas clínicos relevantes. Bien, vamos a hablar de otra serie de cosas que se habla por ahí. Se ha hablado de que la reducción alta de LDL podría estar asociado a la aparición de cánceres. Bien, tanto los estudios sobre fármacos inhibidores de PCSK9 como ezetimiba y estatinas, no hay ningún estudio, ningún metaanálisis, y se han hecho bastantes, que demuestre que produzcan cáncer. Así que es más un bulo que otra cosa. Bien, ¿y qué pasa si hay algún deterioro cognitivo por bajar demasiado las LDL, tanto con los inhibidores de PCSK9 como con estatinas? Pues bien, los estudios a largo plazo, ya sabéis que con estatinas se tienen estudios a muy largo plazo, no han demostrado una incidencia significativa de problemas de cognición o de memoria. Bien, el colesterol es importante para el cerebro, para las membranas de las neuronas, ya hemos visto, de todas las células, y para producir hormonas necesarias también para el cerebro. Entonces os podéis preguntar, y se lo pregunta la ciencia también, que si bajar demasiado el colesterol podría perjudicar al cerebro. Y
no se puede perjudicar tanto por varias razones que vamos a dar ahora. Bien, el hígado, hemos dicho que produce el 80% del colesterol. Es capaz de producirlo. Aun con tratamientos de estatinas, puede seguir, aunque esté inhibida esta enzima que hemos hablado, hidroximetilglutarid con enzima reductasa, puede seguir sintetizando el colesterol. No está bloqueado el proceso de síntesis. Sigue habiendo colesterol. Así que, aunque haya mucha bajada de LDL, de colesterol, que es necesario para procesos en todo el cuerpo y en el cerebro también, no le va a afectar al cerebro porque el hígado es capaz de reponer estos niveles. Pero hay más. Podéis preguntaros, y a lo mejor lo habéis visto, el colesterol sistémico no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, esta fabricación del hígado es para otros órganos del cuerpo. Pero es que el cerebro tiene sus vías de síntesis de colesterol. Es capaz de sintetizar su propio colesterol. Es otra de las razones por las que no hay tanto problema neurológico, aunque se baje demasiado los niveles de colesterol farmacológicamente. Así que conclusiones. El consenso científico es claro. Hay que tener un balance riesgo-beneficio. El beneficio del tratamiento farmacológico, por ejemplo, es alto, porque el tratamiento farmacológico hace que la incidencia de infartos o de ictus baje muchísimo. Y simplemente habla de un estado de vigilancia para que no aparezcan efectos secundarios. Y hay otras opciones de tratamiento. Por eso digo muchas veces que el tratamiento tiene que ser personalizado. Los médicos os van a tratar y os van a personalizar este tratamiento. Y este tratamiento tiene que estar combinado con dieta y ejercicio. Y la dieta mediterránea es una de las mejores, según estudios. Recuerdo el estudio Predimez sobre la dieta mediterránea. Entonces, lo que debemos hacer caso al médico, tener analíticas periódicas para controlar nuestros niveles, por supuesto, lo que hemos dicho, dieta y ejercicio, y colaborar con el médico lo más posible. Hacer caso de lo que dice el médico, seguir su tratamiento y ser persistente. De nada vale que hagamos dieta y ejercicio durante 2 meses y luego lo dejemos. O que nos tomemos las pastillas que nos dice el médico y luego las dejemos. Persistencia. ¿Y qué se controla en estas analíticas? Pues LDL, HDL, VLDL o la lipoproteína A. Y el factor triglicéridos HDL, triglicéridos barra HDL. Es un factor que nos va a indicar el riesgo. Es un marcador de riesgo. Eso es lo que se vigila en las analíticas sobre el colesterol. Bien, vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir en vuestras redes sociales me vais a ayudar un montón. Recordad, like y suscribiros. Y si podéis ver los vídeos enteros me vais a ayudar un montón. Y no solo eso, sino que vais a aprender un montón. El vídeo de hoy sobre el colesterol es muy importante. Así que repasarlo. Si tenéis algún problema, me lo decís en comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.